Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buenos días, queridos hermanos, la gracia del Señor los acompañe en este viernes. El Señor está con nosotros y nos sigue acompañando a través de su palabra. En este 8 de mayo nos acercamos a la palabra de Dios a través de el apóstol San Juan, en el capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta época de pandemia hay un gran temor. ¿Saben cuál es el gran temor que hay en esta época? El temor a la muerte. Nadie quiere morir por la pandemia. Nadie quiere que esta enfermedad se lo lleve a la vida eterna. Y por eso los cuidados y por eso la angustia. De hecho, estamos orando mucho. Miren que en las otras actividades de oración que hemos hecho en el canal, la novena de la Divina Misericordia, la coronilla que hacemos todos los días, oramos por los enfermos, oramos por los agonizantes. Hemos orado por el eterno descanso de quienes han perdido la vida en esta época. En fin, el tema de la muerte a cualquiera lo sobresalta, a cualquiera lo angustia. Recuerdo que el principal mandatario de Reino Unido, este señor Johnson, en un principio dijo: esto es una gripita y vamos a dejar que le dé esta gripita a una gran cantidad de la población y ya la población se va a inmunizar, va a crear anticuerpos y resuelto el problema del coronavirus. Eso dijo Boris Johnson en un principio. Después lo vimos al borde de la muerte. Después lo vimos en cuidados intensivos. Y ahora que ha dicho en la semana pasada, dijo: se extiende la cuarentena, hay que tener cuidado. Ahora ya vio la cosa en serio. ¿Por qué la vio en serio? Porque la muerte tocó a su puerta. No entró, pero le tocó a su puerta. Y el tema de la muerte a muchos nos puede llegar a aterrorizar, a angustiar. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de la postura de la Iglesia Católica frente al tema de la muerte. La postura de Cristo frente a la muerte. La muerte no nos debe aterrorizar. Lo decía en otra ocasión, citando a mi patrono vocacional, a San Francisco de Asís. Él decía: hermana muerte, ¿y usted cuándo me va a visitar? Y San Francisco de Asís tenía un cráneo humano al lado de su cama, en la mesa de noche. Una calavera tenía. Y los hermanos le preguntaron: hermano Francisco, ¿y usted qué hace con eso ahí? Dijo: es para recordar que la muerte en cualquier momento me puede visitar. Cada día al despertar veo ese cráneo y recuerdo que hoy puede ser mi día. Era un hombre que estaba preparado para la muerte. Cuando se sintió preparado, decía: hermana muerte, ¿usted cuándo me visita? San Pablo también experimentó eso. Decía: yo no sé, tengo un dilema grande. Yo quiero ya morir para encontrarme con Cristo. Pero luego veo a toda esta gente tan necesitada de la palabra de Dios, tan niños en la fe. Entonces ya me entran deseos también de quedarme otro tiempito aquí sirviendo al Evangelio. Personas maduras en la fe, personas que no temen a la muerte. Un católico auténtico no teme a la muerte, ni a la muerte propia, ni que le llegue la muerte a la mamá o al tío o al primo. Un católico auténtico confía en la voluntad de Dios.
Por más que te afanes en tu vida, dice la palabra de Dios, no podrás agregar un solo codo a tu estatura. Por más que te afanes, no podrás agregar un segundo de vida a tu existencia en esta tierra. Óigase bien, Dios tiene nuestra vida en sus manos y con cada quien tiene un proyecto. Hay un proyecto divino y creo en ese proyecto. Creo que Dios tiene un día establecido para que yo me encuentre con Él. ¿Y quién soy yo para oponerme? Con eso quiero brindar luz ante el temor de la muerte. Hay mucha gente que muere por el COVID-19 y que morirá por el COVID-19. Dios lo permite y lo tiene establecido. Otros no. Hemos visto noticias de ancianos que le ganan la batalla al COVID-19. Pero hemos visto noticias de jóvenes que también han partido a la eternidad. Un médico colombiano, jovencísimo, unos 35 años creo, partió a la eternidad hace unos 20 días. Lo cual quiere decir que esto no depende del COVID, la muerte no depende del COVID. La muerte depende de el plan de salvación que Dios tiene conmigo. Lo interesante es seguir ese plan para morir dentro de los parámetros que Dios tiene establecidos para mí. Si yo atento contra mi vida, si yo juego con mi vida, la pongo en peligro, me arriesgo y no tengo los cuidados sanitarios que hay que tener en esta época, pues ya es un abuso. Pero si yo hago lo que de mí depende, me cuido y la muerte me llega, no tengo por qué alarmarme. Dios así lo ha establecido. Cada quien tiene un día para morir. Y he escuchado un refrán que dice: nadie muere el día de la víspera, nadie muere el día antes que le tocaba. No, cuando estamos en este plan de Dios, sabemos que Dios nos tiene en sus manos. Y por eso dice Jesús hoy en el Evangelio que les acabo de proclamar: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones o estancias que voy a prepararles. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y les llevaré conmigo. En la medida en que el Señor nos va preparando ese sitio en el cielo, nos tiene que llevar con Él y no nos podemos oponer. Así que en este tiempo de pandemia, yo con esta reflexión quiero animarte a bajar el nivel de estrés frente a la muerte y a sentirte más confiado. Si Dios me llama a su presencia en época del COVID-19, yo no soy quien para oponerme. Lo importante es estar confesado, arrepentido de todos mis pecados, en gracia de Dios, sin deberle nada a nadie, sin deberle el perdón a nadie, sin tener ningún rencor con nadie. Estar en paz con Dios, conmigo mismo, con mis hermanos, y que la muerte me visite cuando necesite visitarme, como dijo San Francisco de Asís: hermana muerte, ¿y tú cuándo es que me vas a visitar? Un hombre preparado, un hombre que entendía que la muerte no es una amenaza, la muerte no es un apocalipsis, la muerte es una puerta hermosísima por la cual yo entro a la presencia de Dios. Las puertas en las iglesias, en nuestros templos, son puertas grandes, bonitas. Esa es la muerte. Pero cuando la entendemos, cuando vivo en el pecado y soy esclavo del pecado, la muerte es una amenaza. Porque si muero bajo el parámetro del pecado, pues me condeno. El llamado es a vivir en la gracia como vivía San Francisco de Asís, para no temer ni a la pandemia ni a ninguna enfermedad, pues Dios conoce el día y la hora que ha establecido para mi encuentro con Él. Y yo oro por ese día. Hay que orar por el día de la muerte. Señor, que el día de mi muerte sea conforme a tu voluntad. La Virgen María ha prometido que quien sea devoto del Santo Rosario le avisará 3 días antes de su muerte para que se prepare. En su lecho de enfermedad habrá un sacerdote que le ungirá y le perdonará sus faltas y no morirá en pecado mortal. 3 promesas de la Virgen María
para quien es devoto suyo. Estamos en el mes de Rosario de la Virgen María, estamos en mayo, toda la noche estamos haciendo el rosario en este canal a las 8 de la noche, un rosario que preparamos en familia. Grabó mi papá, grabó el padre Gerardo Andrés, grabó Jorge, grabó mi hermana, grabó este servidor, cada uno grabamos y las voces que va a escuchar son las voces nuestras, que ahí voy a estar en el chat porque es un rosario en vivo. Vamos a estar todos ahí con ustedes conectados a las 8 de la noche de Colombia, así que bienvenidos a orar el rosario y a perder todo temor a la muerte, porque el que está en Cristo está vivo y la muerte no tiene poder. La gracia del Señor con ustedes y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un santo día en el Señor.